Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Sean muy bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy estamos por empezar este estudio de 2 porciones semanales de la Torah. La parashá número 27, Tazria, que en español es Ella concibe, y la parashá número 28, que la vamos a ver en la segunda parte de este audio. Bienvenidos todos a este su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México, y el equipo de Ministerio México les damos una cordial bienvenida. Les amamos, están en nuestras oraciones y gracias por su apoyo también para con sus servidores, que estamos siempre activos para que la palabra del Eterno llegue a su hogar, a su casa, a su comunidad, donde ustedes se están reuniendo, que sean muy bendecidos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach y Salvador, de quien es toda la gloria, la honra y la alabanza, a nuestro Padre amado, que envió a su Hijo unigénito a este mundo, Yeshua, que es la imagen visible de nuestro Padre eterno. El Eterno se hizo presente con nosotros, su pueblo. Es la imagen invisible, la de nuestro Padre amado, y se manifestó a través de Yeshua y habitó entre nosotros. Como dice el profeta Isaías, y su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que con su bendición y su ayuda vamos a orar el Shema Israel. ¿Estamos listos? Shabbat Shalom, ya nos estamos preparando, ya llega el Shabbat. Aleluya. Viendo hacia el este, donde está Jerusalén, nos cubrimos nuestros ojos y oramos. Shema Israel, escucha Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Llamaremos a Adonai nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón. La llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios es uno y único, Adonai nuestro Dios uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros Rahamim, compasión y benevolencia, y nos dé de su shalom todos los días de nuestra vida. Amén. Amado Padre, le pedimos por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que le amamos. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Que Hashem, nuestro Dios, te haga como Efraín y como Manashe. Que Hashem, nuestro Elohim, te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Hashem te bendiga y te guarde. Que Hashem haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de ti Rahamim y te dé su shalom todos los días de tu vida. Amén y amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Adonai es tu guardador. Adonai es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Amén. Padre eterno, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted. Abba Kadosh, Padre Santo, roca mía, escudo mío, mi Redentor. Todo honor y gloria es de usted, en Yeshua, nuestro Mashiach, Padre eterno. Amén. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permite como comunidad, como sus hijos, unirnos en el mismo Ruach y poder estudiar su Torah. Padre eterno, usted llene cada corazón que está escuchando. Usted vaya más allá de lo que se pueda expresar de una manera honesta, limpia, transparente, apegada a su palabra. Usted vaya más allá de lo que se puede hacer en este estudio, en este lugar, en este centro de grabación. Gracias, Padre, por enviar ángeles que nos guardan y defienden. Gracias, Padre, porque usted cuida cada hogar, esta oficina, este lugar, desde los 4 puntos, Padre, del terreno donde estamos establecidos. Manda a sus ángeles, oh Adonai, a que podamos trabajar con excelencia y que la palabra corra velozmente a todos los lugares de la tierra. Le pedimos por cada hogar, por cada familia, donde hay mínimo un representante suyo, que su gloria llene cada hogar, que su presencia llene cada corazón y alcance a cada integrante de la familia. Somos de usted, somos su pueblo, somos hechura suya. Usted nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En este Shabbat que está por entrar, entramos a su presencia con acciones de gracias, con alabanzas. Oh amado Padre, gracias por enviar a Yeshua, que es nuestro Cohen Hagadol y que está intercediendo por nosotros, y de esta manera usted se acerca a nosotros, su pueblo. Gracias por la obra que está haciendo en cada uno. Dice su palabra que los que somos de usted, nadie nos arrebata de su mano. Y que si usted está por nosotros, ¿quién está en contra? Por supuesto que nadie. Mayor es usted. No hay otro Dios, no hay otro Elohim, solo usted es Rey del universo, nuestro Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Bendito y alabado su santo nombre. Gracias, Padre eterno. Si usted por nosotros, ¿quién en contra? Por supuesto que nadie. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues comenzamos con la parashá número 27, Tazria. Algunos lo escriben sin acento. Ella concibe. Parashá número 27. Muy bien, pues en esta porción nos marca la mitad de las enseñanzas del año. Y utilizaremos para esas enseñanzas este libro de Vaikra, Levítico, capítulo 12, del verso número 1 al capítulo 13, verso número 59. Voy a estar mencionando diferentes textos de esta lectura. Si gustan anotar, sería muy bueno, perfectamente bueno, porque a veces nos vamos de un capítulo a otro. ¿De acuerdo? Bueno, mis amados, pues comenzamos. Vamos a ver Levítico 13, verso 1.
El Eterno le dijo a Moisés y a Aarón en el verso 2, si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Tzaraat, él será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos que son Coanim. Verso 3. El Cohen examinará la llaga de la piel. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es Tzaraat. Y después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo. Verso número 4. Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Verso 5. Al 7º día, el Cohen lo examinará otra vez y si la llaga parece la misma que antes y no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más. 6. Al 7º día, el Cohen lo examinará otra vez, y si la llaga se ha disipado y no se ha extendido por la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una costra. Él lavará sus ropas y será limpio. Verso 7. Pero si la costra se extiende más en la piel después que él haya sido examinado por el Cohen y declarado limpio, él se dejará examinar aún otra vez por el Cohen. 8. El Cohen lo examinará y si él ve que la costra se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo. Es Tzaraat. Verso 9. Si una persona tiene Tzaraat, será traída al Cohen. El Cohen la examinará y si él ve que hay una hinchazón blanca en la piel, la cual se ha vuelto el pelo blanco y piel inflamada en la hinchazón, entonces es Tzaraat, crónica en su piel. O sea, Tzaraat crónica. Y el Cohen la declarará inmunda. Él no la aislará porque ya está claro que es inmunda. Verso 12. Si el Tzaraat brota por todo su cuerpo, por el cual hasta donde pueda el Cohen percatarse, la persona con Tzaraat tiene llagas por todo el cuerpo desde su cabeza hasta sus pies. Verso 13. Entonces el Cohen la examinará y si él ve que el Tzaraat ha cubierto todo su cuerpo, él pronunciará limpia a la persona con llagas. Todo se ha vuelto blanco y está limpia. Bueno, Tzaraat se ha traducido como lepra y la lepra diagnosticada clínicamente es lepra o enfermedad de Hansen. Hansen. Es una enfermedad infecciosa que puede ser aguda o crónica y que afecta básicamente piel y el sistema nervioso. Las lesiones en la piel pueden ser manchas localizadas con coloración de hoja seca. Las lesiones del sistema nervioso afectan más la cara, los miembros, provocando en los mismos insensibilidad y también provoca áreas de adormecimiento. Sabemos que la lepra en la actualidad está casi erradicada,
por medio de medicamentos, pero en la antigüedad era una enfermedad muy temida por su alto contagio, dependiendo del periodo en el cual se encontrara el paciente. En este pasaje de Tazria que hoy estudiamos, vemos que había un proceso para determinar si una persona tenía tzaraat, en hebreo traducido como lepra. La persona que se dudaba que pudiese tener la enfermedad era llevada al Cohen, quien lo examinaba, y luego de un proceso, incluso de días de aislamiento y con nueva revisión posterior, determinaba que tenía tzaraat y era declarado inmundo. Y cuando una persona tenía ya la lepra y era llevado al Cohen y hacía diagnóstico de tzaraat, ya no lo aislaba porque ya estaba claro que estaba con lepra, estaba declarado inmundo. Sin embargo, si al examinar al paciente el Cohen determinaba que ya la tzaraat había tomado todo el cuerpo, en lugar de declararlo inmundo, lo declaraba limpio. Esto parece incongruente, pero la verdad era que cuando ya la infección era crónica y no aguda, y ya había tomado todo el cuerpo, dejaba de ser contagiosa, por lo que ya no era declarado inmundo, sino limpio. En Levítico 13:12 dice: y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el Cohen. Verso 13, entonces el Cohen mirará, y aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. La lepra en los tiempos antiguos constituía un problema sanitario importante, pero si no se controlaba adecuadamente, se corría el riesgo de que se regara en todo el pueblo con consecuencias catastróficas. Así que la lepra en este punto se está relacionando con el pecado. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿A qué se refiere la tzaraat en los hijos de Dios? Bien, pues se refiere al pecado. Y de la misma manera que la lepra hace estragos al cuerpo, el pecado hace estragos en el alma y en el espíritu. La lepra natural provoca insensibilidad en el cuerpo por afección de las raíces nerviosas, y la lepra espiritual provoca el pecado. Cuando llega a ser reincidente, el pecado, o sea, se comete una vez, otra vez, llega el momento en que provoca insensibilidad en el alma, al punto de que ya no provoca ninguna sensibilidad al pecado. Por eso la gente dice, no pasa nada. A lo malo le dicen bueno, porque ya son insensibles a que el ruaj les redarguya de todos los pecados. En el Salmo 19:7 habla de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Ahí está la lepra. En el Salmo 17:10 dice: han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. O sea, esas personas tienen tzaraat, tienen una lepra espiritual, son insensibles a la verdad y a la bondad. Porque un corazón pecaminoso se vuelve, repito, insensible. Y una de las características de este corazón es que profiere arrogancias. El texto hebreo lo traduce como geut, que al español es soberbia,
y orgullo. Queremos conocer si nuestro corazón es insensible, es decir, que tiene tzaraat, que tiene lepra. Así que notemos en nosotros mismos nuestras actitudes arrogantes, soberbias o falsas humildades, que no son otra cosa que un orgullo solapado. En Jeremías capítulo 5, verso 21, dice: escuchen ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tanto la casa de Yehudá como la casa de Israel fueron neciamente sordos y ciegos. Judá y Efraín en la dispersión. Cuando el Eterno les prometió bendiciones por su obediencia o destrucción por su desobediencia, pero ellos se negaron a oír, se negaron a ver, y esta lepra alcanza a las dos casas, a Yehudá y a Efraín, hasta el día de hoy. Yehudá se niega a creer y a ver a Yeshua el Mesías. Lo están esperando todavía. Israel, la casa de Israel, Efraín, en la dispersión, cierra sus oídos a la Torah. Que dicen que nadie puede, ¿verdad?, cumplir la ley, rechazando la instrucción del Eterno. O sea, ¿quién no puede obedecer? Ellos están pensando que es ley, que la ley los condena. Bueno, pues es un error. Necesitan reconocer a Yeshua que obedeció la ley, que estuvo en obediencia, ¿verdad? No rechazó la instrucción del Eterno, que es la Torah. Y por supuesto, la palabra que en hebreo es davar, que emana de Torah, enseñando como palabra del Eterno, ellos lo enseñan como palabras de hombre. Tanto Yehudá como Israel, que es Efraín, tienen tzaraat en su corazón. Por eso Yeshua hablaba en parábolas a este tipo de pueblo, para que no vieran ni entendieran hasta que ambos, Yehudá y Efraín, se vuelvan en genuina teshuvá, arrepentimiento al Eterno. En Mateo 13:13 dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en Mateo 13:14 dice que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con lepra, tzaraat. Y con dificultad, ¿verdad? Dice que con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Veamos la historia de un leproso que Yeshua sanó. Está en Mateo capítulo 8 del 2 al 4. Entonces vino un hombre afligido con tzaraat, se postró de rodillas delante de él y le dijo: Adón, si tú quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió su mano y le tocó y le dijo: yo quiero, sé limpio. Y al instante el hombre fue limpio del tzaraat. Después Yeshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero como testimonio a la gente, ve y deja que el Cohen lo examine y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó. O sea que Yeshua no abolió la ley, como los que están rechazando la ley. Él sabía que tenía el leproso sanado que presentarse ante el Cohen y ofrecer la ofrenda correspondiente que está escrito en la Torah. Aquí hay un interesante punto.
El leproso se acercó al Mesías y se postró, se arrodilló, con humildad buscó su ayuda y con humildad se dirigió a él. Y con esa actitud que incluye o va junto con la techubá pidiendo ayuda, dijo: si quieres puedes limpiarme. Postró es adorar. Es decir, este leproso se acercó a Yeshua en una actitud de adoración. Es decir, en su misma aflicción, en su misma necesidad, entendió que al que tenía delante de él era Adonai, hecho a semejanza del hombre, y por eso no tuvo otra actitud que postrarse. Y con todo el respeto de la comparación, como un perro que lame la mano de su amo, él se humilló y le adoró. Algo importante, porque, antes de continuar, algo importante porque proscuneo significa adorar en español y también significa lamer la mano como lo hace un perro. Es importante de resaltar que vemos que Yeshua ordenaba a sus discípulos a seguir la Torá de Moisés, contrario a todas las iglesias que están en contra del Antiguo Testamento y en contra de la Torá, que se basan en que nada más son salvos por gracia. Repito, Yeshua ordenaba a sus discípulos a obedecer la Torá. Y obedecer la Torá es seguir la Torá, no anularla. Eso es lo que le ordenaba Yeshua, a seguir Torá, y seguirla es obediencia. Bueno, no importa que las religiones lo nieguen. ¿Qué pensarán de este pasaje? Pues el que ellos dicen seguir, o sea, seguir a Jesús, guiaba Jesús en griego, Yeshua en hebreo, guiaba a cumplir los mandamientos de la Torá. Él nunca hizo lo contrario. ¿Cómo se pueden decir discípulos de Jesús o de Yeshua si hacen lo contrario? Bueno, muchos piensan, lo que pasa es que en este momento Jesús no había muerto, por lo tanto seguía en vigencia la Torá, la mal llamada ley, porque no es ley que condena. Pero ellos también dicen que al morir Yeshua o Jesús, la ley fue abolida y hoy estamos en la gracia. A los que piensan así, es necesario que nos expliquen lo que el mismo Yeshua dijo en Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No, ni lo piensen. He venido no a abolirla, sino a completar. En otras traducciones dicen a cumplirla. Amén. Entonces, en Mateo 5:18 dice: sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. Está hablando del Aleph Tav hebreo. No pasará hasta que lo que tenga que suceder suceda. Ciertamente que aquel que así piensa no sigue al único, al verdadero Mesías, Yeshua, sino que los que piensan diferente van detrás de dioses paganos y de dioses helénicos y grecorromanos. Veamos otro ejemplo que nos enseñará una grande verdad aplicable para nuestro tiempo. Leamos Lucas 17, 12 al 19.
Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los Coanim. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Adonai en voz muy alta. Y cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua dándole gracias, y él era samaritano. Recordemos que los samaritanos y los judíos tenían enemistad por su creencia. Respondió Yeshua y dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Adonai, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Estos 10 leprosos representan a Efraín, a las tribus del norte, a las 10 tribus que originalmente habitaron en Samaria, donde los empezó a gobernar Jeroboam, que con el paso del tiempo se convertirían en lo que se llaman gentiles, pero realmente es la dispersión de las 10 tribus. Por su pecado fueron dispersos en todas las naciones del mundo. Y estos, los descendientes de Efraín, que somos la casa de Israel, y que ya estamos regresando a casa, y el Eterno nos ha limpiado de Zaraat, pero muchos están regresando, están inmundos todavía, otros tantos en las naciones, que son muchos, ¿sí? Y ellos, los inmundos, están llamando, o sea, los leprosos, los que estaban insensibles a la obediencia de la Torah, ciegos, sordos, ellos están clamando porque están oyendo la voz del buen pastor, están clamando a distancia a Yeshua, porque saben que es el mensajero del Rey, el enviado del Eterno, la imagen misma de nuestro Padre, que no lo podemos ver porque seríamos consumidos, porque estamos todavía en este cuerpo, pero ellos están clamando a través de Yeshua: si quieres, límpiame. Entonces son los declarados inmundos porque se llenaron de Tzaraat en el alma y su Ruach no puede escuchar la voz del Eterno. Ellos están entre las naciones. Y ellos, así como nosotros que nos habló por nombre, clamamos a distancia, ¿sí? Porque los que no han vuelto al Eterno están distanciados todavía de la Torah. Sin embargo, por Rahamim, por misericordia, recibieron limpieza y bendición. Y sin embargo, de los 10, estamos hablando de los 10 leprosos que simbolizan a las 10 tribus, solo uno regresó. Aquí vemos algo muy crucial, porque en ese tiempo, que es el tiempo de encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, solo uno, es decir, un remanente, obedecerá a Torah y regresará a nuestro Mesías. Como dice Isaías capítulo 10, verso 21 al 25. Un remanente volverá, un remanente de Jacob al Elohim poderoso. Verso 22. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Isaías 10:23. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará Adonai, Elohim, de los ejércitos en medio de toda la tierra. 24.
Por tanto, así dice Adonai, Elohim de los ejércitos: pueblo mío, que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Verso 25. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción, hablando de los enemigos de Israel. Así que debemos anhelar ser ese único, ese remanente, único leproso que regresó a alabar al Eterno y a caminar en obediencia. Que seamos una señal para los últimos tiempos de que lo que la Escritura dice en Mateo 11:4, Yeshua dice: vayan y díganle a Juan, a Yohanan, lo que están viendo y oyendo. Nosotros debemos ser portadores de las buenas nuevas. Verso 5, 11:5 de Mateo. Los ciegos están viendo otra vez, los lisiados están caminando. Gente con Zaraat está siendo limpia. Los sordos están oyendo, los muertos están siendo levantados. La Besorá, las buenas noticias, están siendo proclamadas al pobre. Mateo 11:6. Y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Amén, amén, así sea. Entonces, que todos ustedes y su servidora, todos los que estamos viniendo al Padre, a la Torah en Yeshua, que seamos los que no encuentran tropiezo en Yeshua y en su santo y bendito nombre. Que no seamos los que niegan a Yeshua o a la Torah. Y que no seamos como tantas religiones que niegan el verdadero nombre del Todopoderoso y niegan a Yeshua porque lo quieren sustituir por un nombre greco-romano que nada tiene que ver con la salvación. Su nombre es Jesús, el falso nombre, porque esta es una doctrina de hombres. Así que nuestro anhelo se centre en desear ser limpios de toda Zaraat en nuestro corazón. Así es, que podamos seguir limpiándonos. Yeshua nos limpie, nos prestemos para que nos limpie, porque Él fue el único que dio su vida por nosotros. Su nombre es Yeshua, el Mesías. Y sabemos que una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe es muerta. De igual manera, tener la Torá y no tener a Yeshua, estamos incompletos. Tener a Yeshua y no obedecer la Torá, estamos igual de apartados y muertos. No podemos negar ni la Torá ni a Yeshua. Por eso nosotros, que el Eterno nos ha llamado por nombre y que sigue llamando a su pueblo, estamos en Torá y estamos en Yeshua. Y estamos en una fe con las obras. Nuestro Padre Eterno Todopoderoso nos ha limpiado de toda lepra de Tzaraat. Ahora, gracias a su amor infinito para con nosotros, en Yeshua somos limpios. Y para permanecer limpios, tenemos que conocer la Torá para saber cuál es la instrucción de nuestro Padre, para hacer esto, como dice cada mandamiento, o para no hagas esto. Nos muestra el camino muy claro. Como dijo Yeshua, yo les muestro un camino más excelente. Aleluya.
Muy bien, entonces como en esta semana estamos viendo dos parashá o parashot, porque son dos en plural, la 27 y la 28. La 28 es Metzorá, que significa leproso. Ya vimos que Tazria es concebir. Y acabamos de ver que concebir, Tazria y Metzorá, leproso, también significa afectado o afectados de una enfermedad espiritual. Así que al aprender la palabra del Eterno tenemos que poner en práctica sus enseñanzas, porque solamente al aplicarlas o llevarlas a cabo lo que Él nos está enseñando, podemos ser ese remanente, seremos su pueblo especial, santo y apartado para Adonai, nuestro Elohim todopoderoso. En 1 de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Al analizar estas advertencias, porque la lashon hará, el chisme, el quejarse, el hablar del prójimo, el meterse en asuntos ajenos, nos produce en el ser humano que participa en esto zaraat. Empieza a contaminarse y eso es muy peligroso porque ya lo vimos anteriormente. Entonces el Eterno nos dice aquí en su palabra en 1 de Pedro 3:10 que guardemos nuestra lengua. Recordemos a Miriam, murmuró contra Moisés y le vino la lepra. Entonces la lengua produce grandes incendios hasta que todo se destruye. Y hablo del ser humano, del que está participando en la lashon hará, en usar su lengua para el mal. Al hacerlo viene lepra, viene enfermedad y viene toda maldición bíblica. Al no separarnos del pecado, lo que produce eso es muerte, es una enfermedad espiritual. Como escribió Jacobo en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso en la comunidad y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión o la fe de tal persona es vana. Todo lo que digamos en cada palabra, todo lo que digamos nos afecta de una manera positiva o negativa. Por eso dice en el libro de Proverbios: en tu boca, en tu lengua, está el bien y está el mal, para vida o para muerte. Así que cuidemos nuestras palabras. Y el vocablo Metzorá se desglosa como mezzo, que es igual a motzi, que es sacar, y la última sílaba, ra, de Metzorá, que significa mal, que significa hablar mal de alguien, que significa mala lengua. Lashon hará en hebreo. Es un individuo que practica la lengua maligna y es afectado por lepra y se convertirá en un inmundo. No nada más en un afligido, sino en un inmundo. La Torá iguala la lengua maligna. Es el mismo, ¿cómo se puede decir? Si medimos los pecados, es tan grave como un asesinato físico, pero en este caso es un asesinato espiritual. Entonces la lengua maligna acaba con otra persona. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por lo tanto, al practicar la lashon hará, se está quebrantando el ruaj, el espíritu de la Torá. Proverbios 15:4. Es la de prevalecer la vida física y espiritual.
Así que reflexionemos como hijos del Todopoderoso. Tenemos que purificar nuestro santuario, nuestra mente, cuerpo y alma, como hablamos en el conteo del Homer. Estas 3 partes de nuestro ser y cada uno de nuestros 248 órganos del cuerpo, que es la morada del Eterno hoy. Nuestro amado Salvador Yeshua nos dice en Marcos 7, 15 al 23 que somos su pueblo, que somos llamados a ser diferentes, que nuestro Adón Yeshua HaMashiach es el que nos guarda y nos bendice si nosotros somos diferentes, si nosotros estamos apreciando esta exhortación para andar en obediencia con Él. Y lo vemos en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 15 al 23. Así que Tazria, que comienza estas parashot, ordena que toda vez que una mujer dé a luz, ofrezca una ofrenda, un corbán, tras el nacimiento del bebé o la bebé. Los hijos varones deberán ser circuncidados en el 8º día de vida. La Torá introduce el fenómeno de tzaraat, comúnmente traducido como lepra, aunque no es la interpretación correcta, pues se trata de una enfermedad de origen puramente espiritual, que ataca a la persona, y ataca su ropa, y ataca a su casa, y provoca una, ¿cómo se puede decir? Se extiende la enfermedad. Y todo ataca, todo lo que pertenece a ese hombre o esa mujer que permitió que la Lashon Hará hablar todo lo que el Padre dice que no hablemos, permite que esa lepra entre en lo más profundo de su ser. Y esto le va a producir ser una persona inmunda. No va a estar en el remanente, por supuesto que no, del pueblo santo de Israel, ¿verdad? Aunque se pase la vida dentro de una congregación, una iglesia o estudiando Torá, pero si no refrena su lengua, es una persona inmunda. Por eso dice el Eterno, sepárense para que ustedes no se les pase esa lepra. Hablen con él, con ese hermano, con esa hermana, para que se corrija, o si no, ante un testigo, 2 testigos, y bueno, ustedes ya saben esa parte de la escritura. Para determinar si una mancha en particular constituye o no constituye lepra, se debe consultar al Cohen, quien en caso afirmativo aísla al afectado durante una semana. Apliquémoslo en lo espiritual. ¿Cómo está la ordenanza aquí? Entonces dice aquí que se aísle por una semana. Si al cabo de ese plazo de la enfermedad no experimenta variación, prolongue el confinamiento durante otra semana, luego de la cual el Cohen decide la situación del afectado. Y existen distintas formas de lepra que son descritas en estas porciones. La persona a quien se le confirma que sufre lepra, tzaraat espiritual, debe desgarrar su ropa, no cortarse el cabello y alertar a la gente sobre el hecho de que padece de esa impureza espiritual, no pudiendo mantener un contacto normal con las demás personas. Y finalmente es descrito en detalle el fenómeno de tzaraat o de lepra en su ropa. Y Metzorá, en esta sección de la Torá, describe el procedimiento a seguir por una o por un Metzorá, por un afectado por lepra, que una vez curado y concluido su periodo de aislamiento,
Ese proceso dura una semana que incluye las ofrendas y incluyen las inmersiones en la mikveh, en la piscina ritual, tras lo cual el Cohen deberá declararlo puro. Cuando el Metzorá es de escasos recursos, puede sustituir las ofrendas caras por otras más económicas, previo a la confirmación por parte del Cohen de que una casa tiene lepra, y los objetos de la casa son retirados para evitar que ellos también sean declarados ritualmente impuros. La afección de lepra se elimina demoliendo. Y aquí entra Teshuvá y reconstruyendo esa sección de la casa. Lo estamos aplicando en nosotros, que somos el templo del Eterno. Porque si vuelve a aparecer, la construcción entera debe ser demolida. O sea, como dijo el leproso, si quieres, puedes sanarme. Con esa actitud de humildad debemos clamar al Eterno por Rahamim. Por supuesto que con un arrepentimiento. Esta lengua, la Shon Hara, sea controlada por el Ruach HaKodesh, dominada, ponerle un freno más fuerte que el que se le pone a los caballos. Y hay muchas personas que no pueden hablar, no tienen lengua, pero hacen señales y se expresan con las manos. Es el mismo pecado de una lepra espiritual, de ser inmundos, de estar desechados, apartados. Es bastante sencillo de comprender esto. La Torá detalla también las secreciones corporales que hacen a una persona ritualmente impura, impidiéndole tocar objetos sagrados, y describe cómo el afectado recupera su estado de pureza espiritual. La enfermedad de nuestros tiempos, en estas dos secciones de la Torá, que este año se leen juntas, tratan sobre un mismo tema, el Metzorá, el individuo afectado por una enfermedad que generalmente asemejamos a la lepra, pero de acuerdo a los estudiosos, tiene un origen psicosomático, porque está ligado a un mal comportamiento, y es un comportamiento moral, en especial la maledicencia. La lengua negativa, hablar, criticar, levantar falsos acerca de alguien, o simplemente el chisme. Y esta concepción está confirmada por una lectura diferente del término Metzorá, que puede ser considerado como una contracción del hebreo motzi, da, el que deja salir el mal, o el que habla mal de los demás. Para hablar mal de otro, primero debe haber pensado esas palabras despectivas en su interior, o sea que tiene lepra en el corazón. Existe pues en el espíritu del maldiciente un lugar propicio para la palabra dañina. Un texto dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí se ve si la persona tiene lepra, es impuro y hay que apartarse de él. Claro que si se le puede animar y exhortar, pues sí, pero si tú volteas a cualquier parte del mundo que te rodea, está plagado de tzarat. Y la gente ama el chisme, la gente ama la burla, la crítica, asesinar espiritualmente al prójimo. Están ciegos y sordos, los ha consumido Zarat, el pecado. Así que este origen psicosomático está ligado a un mal comportamiento moral, en especial la maledicencia, la lengua negativa acerca de alguien. Y esta concepción está confirmada
por una lectura diferente, como les dije anteriormente, del término metzorá, del leproso, el que deja salir el mal o que habla mal de los demás. Para hablar mal de otro, primero, repito, pensó en su corazón, lo meditó, lo maquinó, lo rumió, como los cabras que comen el pasto, lo rumian. Ahí están mastique y mastique, pues ya están echados porque ya comieron todo el pasto. Viene a su estómago, lo regresan del estómago a su hocico y vuelven a moler y a moler. Eso es rumiar. Esas son las personas que cometen este tipo de pecado, porque la lepra está en lo profundo de su ser. Entonces ellos tienen un espíritu de maldiciente y un lugar propicio para la palabra dañina. Y la iglesia está contaminado. Hay que tener mucho cuidado porque lo podemos hacer en privado para que los demás no se enteren, pero no quiere decir que ya la persona esté limpia al ponerse una apariencia de piedad ante los demás. La destrucción de los templos, hablando del primer templo y el segundo templo y el exilio, fue provocado por el deterioro del orden social y la degradación de las relaciones entre diferentes grupos del pueblo. El profeta Zacarías declaró que se debía aplicar antes que nada el texto Emet Beshalom Ejabu, que es amen la verdad y la paz. En otras palabras, amen la armonía. Lo cual explicó en esos términos es no pensar nunca mal del prójimo, del semejante, el que está a tu lado. Zacarías 7:7. Pero tales pensamientos serían aún más graves con el propósito de hablar mal. Y esta idea desarrollada por el profeta no hace de hablar correctamente una innovación. Repito, no hace del hablar correctamente una innovación, sino que se trata en realidad de acordarse de ciertas direcciones contenidas en la Torá. Como dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. En otros términos, se debe inclinar la balanza del lado de los méritos y no del lado de las faltas. Cuando la conducta del otro puede dar lugar a una balanza del lado de los méritos y no del lado de las faltas. Cuando la conducta del otro puede dar lugar a una doble interpretación, tenemos el deber de elegir la explicación más favorable. Se debe habituar uno a ser optimista y a ver el buen lado de las cosas y de los demás. Se debe aprender a no basarse en las excepciones para establecer las reglas generales, sobre todo cuando se trata de un ser humano. Así que aquel que no piensa mal de su prójimo y juzga en forma positiva el comportamiento de otro, no denigrará a sus hermanos. Cuando el corazón de un hombre está nutrido de resentimiento, esto terminará por explotar en las relaciones interpersonales, traduciéndose en expresiones ofensivas. Recordemos la venta de Yosef por sus hermanos, desde ese tiempo hasta la destrucción del segundo templo, provocado por el rencor gratuito entre hermanos, de modo que asemeja el odio gratuito a la maledicencia. Así que esta última toma una nueva dimensión, más grave, más preocupante aún.
recordamos o cuando recordamos la definición de nuestros hermanos mayores o estudiosos que han dado al ser humano, ¿sí? El hombre es antes que nada un ser que habla. Creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Ahora veamos a Yeshua en estas porciones o en esta porción semanal. Yeshua, estamos hablando de la Metzorá, es quien circuncida nuestro corazón para siempre. Claro que sí, pero si vivimos bajo sus mandamientos. También Yeshua, con su sangre preciosa, nos purifica. Y Yeshua nos limpia con su misericordia de toda lepra, de toda la shon hará, mala lengua. Yeshua nos limpia de toda maldición pronunciada con nuestra boca. Yeshua nos limpia y purifica dentro, todo lo de dentro de nuestro ser. Y Yeshua es el agua viva que nos purifica. Y Yeshua es la perfecta ofrenda de purificación. Porque en la reflexión de este estudio, ¿quién dio todas estas instrucciones y por qué? ¿Y qué tipo de ofrenda deberían de presentar? Estas dos porciones, Parashot, Tazria y Metzorá, hablan sobre un mismo tema, sobre aquella enfermedad llamada lepra o tzaraat, que la tradujeron como lepra, que es más bien manchas o llagas en la piel o manchas en la ropa y paredes. Pero relacionar a Yeshua y los sacrificios para las purificaciones al cometer la shon hará está relacionado, como dice el Salmo, se los voy a dictar, por favor anótenlos y ustedes los leen. Salmo 34, del 13 al 22. Proverbios 6, 17. Marcos 7, 15 al 23. Santiago 3, 10 al 12. Proverbios 20, 19. Primera de Pedro 3, 10 y 11. Sofonías 3, 13. ¿Cómo hacer un genuino arrepentimiento y vivir bajo los caminos de pureza en nuestro diario vivir? La palabra es muy clara, lo hemos aprendido. Así que, amados hermanos, reflexionemos y apartémonos de todo pecado pronunciado por la boca, pues sale por la grosura de maldad de nuestro corazón. No seamos personas motzirá, o sea, el que hace salir de su boca el mal. Recordemos que la calumnia y el pensar mal de alguien nos hace calumniadores y nos convertimos en asesinos. Y el asesino mata solamente a una persona, pero el calumniador mata a 3 al mismo tiempo. A quien oye, al que lo habla o calumnia y al calumniado. Y la mala lengua es comparada a una flecha y no a una espada, pues mata aún de lejos. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Y hay 4 categorías de personas que dicen los estudiosos que no gozarán del esplendor del Todopoderoso. Los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal del prójimo. El tema central de esta porción es un encuentro con Yeshua y con su Torah. Recordemos la historia de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos del Cohen Gadol Aarón, capítulo 10.
Nos introduce esto a una serie de leyes o santas indicaciones sobre pureza espiritual en este libro, desde el capítulo 11 al 15, Levítico, que regulan el estado que deben tener las personas para entrar al tabernáculo, al Mishkan, al santuario. Y solamente entran los limpios, los puros, que en hebreo es Tahara. De acuerdo al Salmo 24, que todos lo sabemos, del 3 al 4, ¿quién puede subir al monte de Adonai? El que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado, el que no adora ídolos, el que no hace juramentos falsos. Adonai, tu Dios y Salvador, lo bendecirá y hará justicia. Por lo que si nosotros estamos impuros por pecado, nos estaba prohibido subir por estar ritualmente impuros. Y los ejemplos son el orgullo, la vanidad, la soberbia, la crítica, el falso testimonio, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. Romanos 6, 12 al 14. No codiciar, no secuestrar, no honrar a nuestros padres son ordenanzas del Eterno. Que no lo hagamos. La falta de amor, la falta de respeto a los demás, como dicen los mandamientos o las 10 palabras en Éxodo 20. La prostitución, la avaricia, la maledicencia, los borrachos, los ladrones. Primera de Corintios 5, 10 al 13. Los afeminados, los homosexuales. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y también en Romanos dice que las mujeres dejaron el uso natural, que es contra la naturaleza. Entonces, cada cita tiene sus características del pecado que nos trae impureza a nuestro cuerpo, que es el templo y tabernáculo del único y verdadero Dios. Entonces, Él no está en ese templo cuando hay pecado. Por supuesto que no. El Santo de Israel, que es bendito es su santo nombre, Él, por su mandato de Dios, que es la santidad que se adquiere por medio de la unión con nuestro Mesías, muy claro está que debe morir en nosotros todo lo terrenal. De lo contrario, contamina el santuario del Eterno, nos hace impuros, abominables, leprosos y no dignos de sus bendiciones. Mucha gente pide bendiciones, pero ¿cómo está su templo? No va a haber bendiciones si hay pecado. En Colosenses 3, 1 al 10, no debe haber inmoralidades sexuales, cosas impuras, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. Tenemos que dejar todo eso, también el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. Dice que no nos mintamos, no digamos mentiras unos a los otros, que debemos dejar el viejo hombre y ser renovados por el nuevo hombre en Yeshua, en Torah y Yeshua. Y en Gálatas 5, 19 al 21 dice que no a la brujería, no a las discordias, no a los celos, a las iras, a las glotonerías, a las rivalidades, a las divisiones. Tenemos que buscar el fruto del Ruach HaKodesh. Gálatas 5, 22 al 26. Así que la mejor forma de evitar hablar mal de otros es reconocer nuestras faltas propias. Y esto nos ayudará a ser más tolerantes de las faltas de los demás. No vamos a caer en criticarlos, en juzgarlos, ¿sí? Además, es importante que demostremos el beneficio de la duda. Como dijimos anteriormente, no podemos juzgar, tenemos que valorar sus virtudes antes de juzgar a cualquier persona y no aceptar que algo es verdad.
aun cuando lo hayamos visto, repito, aun cuando lo hayamos visto o escuchado con nuestros propios ojos, nuestros propios oídos. La regla que aplica es el principio legal de que todos son inocentes hasta que se les pruebe la culpa. ¿Quién va a hacer visible la culpa? ¿El que juzga? ¿El todopoderoso? No somos nosotros. A nosotros nos toca andar en obediencia, ¿de acuerdo? Porque un pueblo limpio atrae la bendición del Altísimo, ¿sí? Repito, un pueblo limpio, una persona limpia, una familia limpia, hace que las bendiciones lleguen a tu vida. Amén. Y no tenemos que perseguirlas, porque las bendiciones dice que nos van a alcanzar. Con eso terminamos, amada familia. Meditemos sobre esto. Es muy peligroso arriesgar nuestra vida creyendo ser el templo del Eterno, y realmente si está contaminado, Él no está allí. Estemos alertas. Esto es personal. Cada uno decide ser hijo del Eterno o engañarse. Muchos se engañan. La mayoría se engaña hablando de las religiones, hablando del mundo. Se engañan y nosotros andamos en luz. No podemos engañarnos. Al contrario, su palabra siempre nos anima y nos exhorta a andar correctamente bien delante de Él, en pureza de todo, empezando lo más profundo de nuestro ser. Amén. Nuestra alma, espíritu y cuerpo. Porque si queremos ser su templo, si somos su templo, debe estar en una pureza total. Y no tenemos justificación, porque no podemos decir no conozco la Torá, o no podemos decir no conozco al Mesías. Nosotros somos muy responsables, estamos muy comprometidos con Él. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, porque al que no engañamos es al Eterno. Y podremos engañarnos nosotros, pero a Él no. Y mucha gente puede engañar a los que le rodean, pero a Dios no. Dice que en aquel día muchos verán la diferencia entre servir a Dios y servir al pecado. ¿Ok? Bueno, pero que no sea tarde nunca, porque dice que en aquel día se refiere al día del juicio. Ya no va a haber vuelta atrás. Ya, donde vamos a ser juzgados todos. Amén. Oremos para terminar. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Que demos mucho fruto, Padre, mucho fruto. Que le glorifiquemos en espíritu, alma y cuerpo, porque la oportunidad se va, el tiempo se acaba. Ya sea que usted venga o ya sea que nos llame antes, pero cada día es un milagro y no podemos abusar de tener este milagro de vida. Mañana tal vez sea tarde. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Todo honor y gloria es de usted, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Shalom, familia. Shabbat shalom. Bendecido día de preparación. Me estoy adelantando de subir este estudio, pero es que tenemos mucho trabajo y no quiero dejarlo para el último, así tenemos más tiempo para repasarlo, ¿de acuerdo? Que tengan una semana muy bendecida, bendecido mes. Estamos en el mes segundo, en el mes de Iyar. Y al pedir bendición o que este mes sea muy bendecido, realmente es si nosotros andamos en obediencia y en santidad. ¿Sí?
Eso es todo. Por supuesto que hay necesidades, hay enfermedades, hay situaciones, porque estamos en el mundo, pero es cuando pedimos el apoyo. Pero eso no nos exenta de andar en obediencia. Sí, como hijos del Eterno, cuidemos esta salvación tan grande. Amén. Con amor y temblor, como dice la Escritura. Shalom, shalom mis amados, estamos en contacto, escriban en los comentarios. Cada día se añaden más a los que son salvos, cada día. Amén, así es que si tienen dudas, preguntas, escriban en comentarios. Ministerio México y el equipo de ministerio estamos para contestarles y servirles. Amén, Shabbat Shalom, Shabbat Tov y bendecido mes. Segundo mes bíblico, en el nombre de Yeshua, amén. Hasta la próxima, les amamos mucho.